Oramos, Padre bueno, gracias por los tiempos, los momentos que tú nos permites vivir. Y yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno. Tus misericordias son para siempre. Y ahora yo te ruego, Dios, que hables a nuestra vida, Señor, como siempre lo haces, Señor. Tu voz sigue hablándose, Señor, tu palabra se sigue predicando. Y esta es la palabra, Señor, que tú nos dices que es la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en oír y prestar atención. Yo te ruego, Dios, que el entendimiento de mis hermanos se abra para recibir la palabra. Y no solamente se abra para entender, sino para que venga fe a su corazón. Padre, venga fe a su vida, Dios, y que ese espíritu de fe se apodere, Señor, de esta casa, de este tiempo. Y creemos, Señor, creemos que tú siempre tienes algo nuevo para nosotros, Señor mío. Bendice nuestra vida, bendice nuestro ser y que todo, Señor, descanse por medio de tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le hemos venido enseñando que la palabra la Biblia cuando se tradujo al castellano y se castellanizó, por así decirlo, por lo menos se escribe de dos palabras. Hay una tercera en arameo también que se escribió gran parte de la Biblia, pero gran parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Para que no se distraiga. Se escribió en hebreo. Y gran parte del Nuevo Testamento se escribió en griego. Esa es las lenguas originales que se escribieron las Escrituras. Y esta palabra que aparece ahí como dunamis es una palabra griega. ¿Va conmigo? Es una palabra griega, dunamis. Y esta palabra dunamis se traduce poder. Poder. Entonces, esta palabra dunamis se tradujo al castellano como poder, pero también como poder milagroso, como un milagro, como algo sobrenatural. ¿Qué es el dunamis? Un poder sobrenatural. También se traduce como eficacia, como fuerza, también como capacidad, potencia, poderosamente, maravillas, poderosamente. Entonces, qué lindo que esta palabra que se tradujo así tiene un sentido tan fuerte en la vida, en la historia de la Escritura, en los párrafos de la Escritura y cómo vino a bendecir primeramente a personas y luego a todo aquel que tenga fe de poder recibirlo. Amén. Porque el dunamis se manifiesta por medio de la fe. Cuando no hay fe es más complejo que el dunamis o este poder de milagro o de maravillas pueda manifestarse en la vida de una persona, y lo vamos a ver por medio de las Escrituras. Entonces, es algo que el Señor nos dejó para nosotros, porque somos un pueblo que, si bien somos un pueblo natural, por así llamarlo, pero también somos un pueblo sobrenatural. Por eso es común que en las iglesias cristianas ocurran milagros. Dígame amén, por favor. Haya algo milagroso, sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Señor, si bien es espíritu, nuestro Dios es espíritu, pero dejó ciertos poderes. Uno de ellos, dentro de muchos, es el dunamis, para que esté en medio de nosotros. Y está en usted. Está en usted. Está en mí, está en usted. Ahora, ¿por qué no lo vemos desarrollarse? Podemos encontrar muchas respuestas. Pero lo que quiero llegar con este mensaje es que todos nosotros tenemos un dunamis, tenemos un poder de Dios en nuestra vida, porque el Señor así lo estableció. Y es importante, y yo ruego a Dios que en el tiempo que se acerca la venida del Señor, hermano, sé que estamos estudiando el día lunes escatología. Se está enseñando de la sombra del anticristo. Se va a empezar a enseñar el carácter del anticristo, o ya se pasó a esa enseñanza. Pero una de las cosas que tenemos que mirar en el tiempo escatológico es Israel. Y el fin de semana ocurrió algo muy fuerte allá en Israel. Muy fuerte.
donde está metido Estados Unidos, está metido Rusia, las potencias del mundo. Y yo le digo, ¿por qué le digo esto ahora a usted? Porque parece que la venida del Señor está más cerca de lo que muchos piensan o de lo que muchos creen. Entonces, al ver esto, yo lo que he rogado a Dios, que si la venida del Señor se acerca y está pronta, no puede venir el Señor antes que aparezca también una gloria postrera. Y la profecía dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y hubieron glorias primeras, como la gloria que se derramó en el primer templo de Salomón, ¿se recuerda? Cuando estaban entrando el arca, ¿qué provocó en los sacerdotes? No podían ministrar, porque la gloria fue mucha. Otra gloria primera, la que entró en Pentecostés, estaba descendiendo el Espíritu Santo sobre la iglesia y estaba entrando a esa arca, figura, al corazón de la iglesia. Y dice la Escritura que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas y se les dio lenguas repartidas como de... Y yo eso todavía no lo veo. No he visto a nadie hablar con fuego. Quizás espiritualmente muchos sí. ¿Por qué le digo esto? Porque si estamos esperando la venida del Señor, que es la promesa mayor que estamos esperando, y siempre le hemos hablado en esta casa acerca de la venida del Señor, que tenemos que amarla y anhelarla, pero también observo que antes de que venga esa gloriosa venida del Señor en secreto, tiene que manifestarse en la iglesia la gloria postrera, que tiene que ser mayor que la primera. Y Dios dejó este poder, dunamis, para que la iglesia pueda ser. Y pareciese que es un diseño de Dios, porque una de las cosas que me gusta ver en la Escritura es diseño, como que en el Nuevo Testamento, ya que es una palabra griega, el dunamis, como que cuando Dios quiere manifestar algo, tiene que hacerlo con dunamis. Por ejemplo, esta palabra dunamis aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Rápido. El Nuevo Testamento, rápido. 27. Y si aparece 118 veces la palabra dunamis, usted puede entender que debe aparecer mucho más de una vez en cada libro. Entonces, cuando el Señor marca principio de enseñanza, cuando Dios marca una palabra, cuando Dios marca una enseñanza, cuando Dios la repite una y otra vez y habla nuevamente y repite nuevamente, es porque el Señor está interesado en que nosotros entendamos lo que está diciendo, porque se hace reiterativo. Y es curioso que 118 veces solo en el Nuevo Testamento aparece la palabra dunamis para manifestar poder y milagro. Entonces, qué interesante esto que estamos viendo. Miren lo que dice el Señor. ¿Cuántos no quieren equivocarse? A nadie le gusta equivocarse, ¿cierto? ¿O a usted le gusta equivocarse? Algunos se equivocan en transacciones. ¿A quién le ha pasado que se equivocó y le transfirió a otra persona? ¡Ay! ¿A quién fue? Estado de pánico. Algunos nos equivocamos de muchas maneras, pero mire el mensaje del Señor. Porque al Señor le vinieron a hacer unas preguntas unos saduceos que eran parte de una secta. Y el Señor le respondió de esta manera. Estoy tomando el concepto. No le estoy diciendo a usted esto, estoy tomando el concepto. Y el Señor les dijo: erráis porque ignoran dos cosas. ¿Qué te lleva a errar? ¿Qué te lleva a equivocarte? Ignorar dos cosas. La primera, las Escrituras, ¿cierto? Que no debemos ser ignorantes en las Escrituras. Por eso es importante los discipulados. Y erráis el poder de Dios. Ignoráis, el poder de Dios, que este poder viene de la palabra griega dunamis. Entonces es como que el Señor tiene la película muy clara al enseñar
El error de muchos es porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. No conocen las Escrituras, no saben las Escrituras y no saben que tienen un poder de Dios en su vida. Pero que no nos pasa a nosotros. Entonces el Señor dice, si alguien conoce las Escrituras y alguien conoce el poder de Dios, va a reducir en su vida, en su toma de decisiones, va a reducir el margen de error. Dígale que está al lado suyo, hay un dunamis para que reduzcas tu margen de error. ¿Le dijo? Son cosas que no debemos ignorar. No debemos ignorar el poder de Dios. Y mire cómo se va manifestando este poder. Jesús les contestó. Ya el mismo verso, pero en otra versión, Dios habla hoy. Qué equivocados están, les dice, por no conocer las Escrituras, ni el poder de Dios. Qué equivocados están. ¿Cuándo se equivoca una persona? Cuando no tiene conocimiento de las Escrituras y no tiene conocimiento ¿de qué? Del poder de Dios. Esta otra versión, el error de ustedes, ya se lo dije que se lo está diciendo a los saduceos. Porque no quiero incomodar a uno de ustedes, sino a todos. Porque si está en un error usted, puede que algo ignore. Y el peor error que le puede pesar a una persona es creer que está haciendo bien, aunque esté en un error. Eso es lo más grave. Que una persona piense que está haciendo lo correcto en su vida y que sea un completo error lo que está haciendo. Que esté tomando decisiones en su vida y piense que está bien y que sea un completo error. Porque, hermano mío, empecé diciendo que estamos pronto a la venida del Señor, donde el Señor levantará su iglesia, vienen los tribunales en donde todos comparezcamos, vamos a compadecer. Y el Señor no te va a pedir cuenta, ni me va a pedir cuenta a mí por la vida que nosotros tuvimos antes de conocerle a Él. ¿Sabe por qué nos va a pedir cuenta el Señor? Por la vida que Él nos dio cuando lo reconocimos como Señor y Salvador. Y la vida que hoy estamos teniendo no es nuestra vida, sino la que Él nos dio. Y qué triste va a ser, hermano, para algunos que creen que alcanzaron éxito, fama, fortuna. Y qué triste sería para ellos que lo hicieron en algo que Dios nunca les pidió que hiciera. Entonces, entiendo que la vida, parte de ella es equivocarse, parte de ella, cierto, es fallar, pero a medida que vamos creciendo, el Señor tiene que darnos entendimiento para que esos errores no se transformen en horrores. Los años pasan, están pasando rápidos y pareciese que no se detiene con nadie. Nadie. Estoy a 2 semanas de cumplir 48 años, 28 de agosto, una fecha que usted no debe olvidar. Voy a cumplir 48 años. ¿Qué pasó? Estoy joven. Estoy joven. Padre, todo aquel que sirva, te pido en el nombre. No. Y venía y me pongo a pensar y digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Dios mío. Próximo 26 de marzo cumplo 30 años de que el Señor salió a mi encuentro. 30 años. Tenía 18 añitos. Yo digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y una de las cosas que me quebranto con el Señor y lloro con el Señor, porque soy llorón con el Señor. Lo único que le digo, permíteme Dios que haya hecho todo lo que tú has querido que hiciera. Yo te ruego eso. Sé que hay cosas que me ha costado entender. Sé que hay cosas que me ha costado tomar decisiones.
Ser pastor, tomar la decisión de pastorear una iglesia, no es una decisión fácil, hermano. Uno se llena de dudas, se llena de inseguridades, uno se llena de incapacidades, cosas que no tiene, uno se llena de cosas, de palabras que no ayudan. Pero hoy uno dice, bueno, ahí le entro. Y de pronto uno se encuentra haciendo cosas que nunca te toca aprender. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Y así cada decisión, y yo le he rogado al Señor, porque cada vez que cumplo años me pongo nostálgico, hermano. Ahí está la pastora. Me pongo nostálgico. ¿Estaré haciendo bien lo que Dios quiere? Háblame, Señor. Porque yo le dije al Señor cuando me llamó al pastorado, lo que menos me va a costar, Señor, va a ser equivocarme. Me equivoco a diario. Me he equivocado con mi esposa, me he equivocado con mis hijos, me he equivocado con más de algunos de ustedes que no llegué o no oré o no atendí. Entiendo si la iglesia ha crecido. Con más de algunos me he equivocado. Y no es fácil tomar decisiones. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse. Pero bendito Dios que el Señor te habla y te dice, si no quieres equivocarte, no tienes que ignorar esto. Las Escrituras y el poder de Dios. Y qué lindo que en esta casa se abren las Escrituras y hay poder de Dios. Y poder reducir los márgenes de error. El error de ustedes en esta versión le dice, es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Esta versión Kadosh, que es una versión, no sé si hebrea o aramea, ahí me corrigen. Si es hebrea o aramea, me la buscas. Kadosh. Dice, Yeshua, debe ser hebrea, ya le dice Yeshua. Yeshua le respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Tanaj, la Torah, la palabra, las Escrituras, y son ignorantes del poder de Yahweh. Yo ya no le estoy diciendo a ustedes, amén. Estamos rescatando una enseñanza que Dios le dijo a unos saduceos. Esta otra versión le dijo, estáis en un error por no entender. No solo se necesita oír, por no entender las Escrituras y por no entender cómo se mueve el poder de Dios. Y esa me gustó más, porque necesitamos entender las Escrituras. Y necesitamos entender el poder de Dios. Y yo quiero que entiendan el poder de Dios. ¿Por qué no se sientan, por favor? Los veo abrazados ahí, por favor. Sí, a ustedes, siéntense. Eso. Si Dios le va a hablar, va a ser por la palabra. Eso. Así nos vemos más bonito. Mire cómo funcionó esto. Cuando Dios le envió al profeta, o le está profetizando al profeta que iba a preparar el camino del Señor, porque siempre que Dios va a hacer algo nuevo o algo que tiene que aparecer en la tierra, tiene que estar lo profético primero. Lo veo de Génesis, Apocalipsis, le puedo dar un montón de ejemplos, pero no es el tema. Pero cada vez que Dios va a comenzar algo en la tierra, tiene que haber atmósfera profética en la tierra. Y le están profetizando a Zacarías, el hijo que vendría de él y de Elizabeth. Dos viejitos, hermano. Elizabeth estéril. Pero el ángel se le aparece a Zacarías, el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y pareciese que, Dios tiene sentido del humor, hermano. Si aparece el ángel cuando menos piensan que Dios puede hacer algo, hermanos, si ya estaban viejitos. Y el ángel se le aparece, ¿cierto? Y le da la profecía del niño que vendría, que iba a ser un profeta, que iba a ir delante de Dios, que iba a ser motivo de gozo, iba a ser motivo de alegría, iba a ser motivo de que muchos se convirtieran al Señor. Y ahora mire lo que le dice el ángel. E irá delante del Señor
con el espíritu y el poder, el dunamis de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero qué interesante. ¿Se recuerda cuando Elías iba con Eliseo? ¿Qué le pidió Eliseo? Dame la doble porción de tu espíritu, pero no puede ser del espíritu humano de Elías, es otra cosa lo que está pidiendo Eliseo. Pero hay una versión que me gusta mucho y le dice: quiero el doble poder profético que está operando en ti, Elías. Entonces en Elías había un poder profético de parte de Dios que hacía profetizar al siervo. Y ahora el ángel le dice a Zacarías sobre la iglesia, sobre el profeta que va a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo aplico? Sobre la iglesia que está preparando la venida del Señor. ¿Cuántos somos de esos? Vendrá el Señor con el espíritu y el poder de Elías. Porque esa profecía se cumplió en el Bautista, pero se tiene que seguir cumpliendo. Hay profecías que se cumplen y se tienen que seguir cumpliendo. Entonces, si nosotros somos la iglesia que está preparando un pueblo para la venida del Señor, ¿qué tiene que manifestar esta casa? El espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque tiene que venir reconciliación. Y una de las características del espíritu y el poder de Elías, el dunamis de Elías, es que tiene que haber reconciliación familiar entre los matrimonios, entre los hermanos, entre los hijos a los padres, de los padres hacia los hijos. Una de las cosas que quiebra el espíritu y el poder de Elías son lazos de división. A Dios no le gustan las divisiones. Cuando la gente se desprende, se pone rebelde en contra de su hermano, rebelde en contra de un padre, en contra de una madre, y como que juzgan a sus padres como que ellos jamás se equivocan o no se equivocarán en la vida. Yo tengo mucho cuidado con los juicios. Hay gente que habla con una determinación mal de un hermano o hermana pensando que nunca se va a equivocar. Y eso no es así. El espíritu de Elías, el poder de Elías te tiene que manifestar en esta casa, trayendo reconciliación, trayendo paz, trayendo amistad, trayendo hermandad sobre nosotros. Y si a alguien le falló, tendrá que perdonarlo 70 veces 7. Ay, pastor, voy en la 69, pero diaria. ¿Por qué fallamos? Ay, yo me separo de acá, yo me divido de acá. ¿Por qué? Porque ignoramos las escrituras, ignoramos el poder de Dios. Y aquí habla del dunamis que tiene que manifestar esta iglesia profética que prepara el camino del Señor. Porque es lo que estamos haciendo. Cristo viene. Y estamos preparando la senda, estamos preparando el camino, estamos evangelizando, estamos llevando la palabra, se está predicando, se está enseñando, se está discipulando, estamos preparando, se habla, se tiene que hablar. Y hay un poder de Elías que tiene que manifestarse en nosotros. Usted tiene que ser un reconciliador o un conciliador. Nunca se preste para división. Ni en su familia. El peor error que le puede pasar a un hijo, no escuchar a sus padres, porque corre riesgo de ser mordido por la serpiente. La palabra dice que cuando la serpiente muerde a una persona y le inyecta su veneno, lo hace sordo ante su autoridad. Le puedo dar los versos. Y eso trae división. Hijo padre, hijo madre. No tiene que ser así entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a equivocar. Vamos a errar, hermano. Dígame amén, por favor. Pero qué interesante que Dios dijo, este profeta no puede aparecer en la tierra sin que antes venga sobre él un dunamis, un poder. Este ángel siguió hablando.
Y ahora se le aparece a María, una doncella, una señorita. Algunos sitúan la edad de María como 14 años, otros sitúan la edad de María a los 15, 16. Pero sí, claro, era una señorita, una doncella, y se le aparece el ángel Gabriel, ¿cierto? El mismo ángel que se le aparece a Zacarías, también trayendo anuncios. Yo ruego que los ángeles del cielo empiecen a traer anuncios proféticos sobre esta casa, hermano. Porque ahí están operando. Y la profecía fue tan impactante para María, hermano, porque le están diciendo: de tu vientre va a salir el Salvador, hermano. De tu vientre va a salir el apóstol de apóstoles, el profeta de profetas, el maestro de maestros, el evangelista de evangelistas, el pastor de pastores. De tu vientre va a salir el Rey de reyes, el Señor de señores, el Emanuel, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Hermano, todo lo que habían dicho los profetas. Y la mujer, hermano, esta doncella, que la mujer es figura de la iglesia en la Escritura, queda impactada por tan grande palabra. Y la pregunta que todos haríamos: ¿cómo será esto? Porque ¿cuál es el pensamiento nuestro? Pensar naturalmente. ¿Cómo será esto si no conozco varón? El ángel estaba hablando espiritualmente. Y al no entender María, responde humanamente. Cuando se nos presentan desafíos, nosotros pensamos humanamente. Ejemplo: Señor, hay 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, pueden que hayan 15,000, 20,000. Y ya se ha hecho tarde y tienen hambre. ¿Qué le dijo Jesús? Dadle vosotros de comer. ¿Qué hizo Pedro? Humanamente sacó cuenta. Matemáticas, no sé cómo habrán sumado y restado ya, pero ya conocían los números. Señor, ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a esta gente. ¿Qué respuesta dio Pedro? Una respuesta natural. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema de muchos de nosotros, y me incluyo. Que Dios nos desafía y nosotros lo vemos de un punto de vista natural. Una promesa. Dios hablando. No es que yo anhelo, Dios hablando. No es que yo tenga una aspiración, no, Dios hablando. Y nosotros lo entendemos de una forma natural. ¿Cómo va a ser esto? Porque los hijos se hacen entre un hombre y una mujer, y yo no he conocido varón. Y viene el ángel y le da tremenda palabra. Y es una figura de cómo tiene que nacer lo de Dios en la iglesia. La iglesia, mire, la mujer es un portal. Usted, hermana, son extraordinarias. No se cree en el cuento, pero al término del mensaje espero que me diga amén. Hermanas, ustedes son extraordinarias. ¡Ay, Dios mío! Estaba mejor Costa Rica. Pero déjeme argumentar. Me subí a predicar y la iglesia estaba así. Hambre, hambre, hambre. Comían todo, comían. No estaban pendientes la hora, no. Comían. Yo miraba y comían la palabra, comían. De las pocas iglesias he ido fuera de Chile. Casé ya. Pocas. De las muchas pocas. O pocas muchas. Vi un pueblo con tanta hambre de comer. Y comían. Y yo podía entender que creían, que comían y creían. Hermanas, ustedes son una creación maravillosa. Pero permítame explicarles por qué. Son un portal de Dios. Porque Dios puso un ser que estaba en un reino espiritual en su vientre para que usted lo manifieste en un reino natural que es la tierra. Y usted es un portal. Las madres son un portal. ¿Por qué?
porque el Dios de los cielos, el Padre de todo espíritu, puso algo en su ser, ¿cierto? Y ustedes lo manifestaron en la tierra. La iglesia, como es figura de mujer, la iglesia es un portal para que todo lo que tiene que Dios hacer descender ocupe el vientre que tiene la iglesia para hacerlo manifiesto aquí en la tierra. Entonces nosotros somos un portal. ¿Y cómo podrá darse eso? El ángel da la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, sobre ti, mujer, sobre ti, iglesia, sobre ti, bendiciendo vida, sobre ti, aquel que me esté escuchando. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, el dunamis del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, y aquí ya estoy profetizando, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y cuando el poder, el dunamis del Altísimo te cubra con esa sombra, va a empezar a dar a luz el vientre que es la iglesia y va a empezar a nacer todo lo que Dios tiene para contigo, para con tu casa, para con tu familia, para con tu hogar y para con todo lo que Dios tiene. La iglesia, como es figura de mujer, es un portal donde Dios hace descender lo del cielo, lo establece en la iglesia para que la iglesia lo dé a luz, pero no podrá darlo a luz sin que el dunamis, el poder del Altísimo, la cubra con su sombra. Todos tenemos promesas, todos tenemos promesas. A todos el Señor nos tiene una agenda profética, a todos, no solo a pastores, no solo a apóstoles, no solo a profetas, ni evangelistas, ni tan solo a maestros. A cada uno de ustedes Dios le tiene una agenda profética. El Padre ya le dio los días que usted vivirá en esta tierra mucho antes que comenzaran cada uno de ellos, dice la palabra. El Señor ya le tiene una agenda a usted. El tema es que mucha gente va caminando en la vida y no ve manifiesta la agenda de Dios que Él tiene para con ellos. No es tan solo vivir, no es tan solo trabajar, no es tan solo pagar deuda, no es tan solo vestirse, ¿cierto? No es tan solo, no. Aquí venimos a cumplir una agenda profética que el Padre declaró sobre nosotros mucho antes que nosotros existiésemos, y nuestro deber como hombre de Dios, como mujer de Dios, como casa de Dios, es conectarnos con esa agenda profética, y solo el Espíritu Santo sobre la iglesia y solo el poder, el dunamis del Altísimo hará que puedas nacer y te puedas conectar con la voz de Dios que ha dicho de ti mucho antes que nacieses. El tiempo está pasando y a muchos se le está acabando. Y puede ser que no han visto lo que Dios tiene para su vida. Ay, pastor, profeta, pero es que yo tengo hijos. Lo ven impíos y justos. Ay, que yo tengo dinero. Justos e injustos tienen dinero. Ay, que yo formé una familia. También la tienen los injustos. Y gente que se va a perder. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito. Y parece que lo que está escrito es lo que menos queremos hacer. Y parece que lo que está escrito es de lo que hemos huido y arrancado toda la vida. Y parece que lo que está escrito es lo que menos entendemos. Todo lo demás lo entendemos claramente. Y parece que lo que está escrito es lo que más cuesta. Es lo más difícil. Y uno dice, ¿por qué no algo fácil? Porque Dios no es así. ¿Por qué? Porque sería mérito tuyo, sería gloria tuya, pero al ver que tú estás imposible de hacerlo y luego lo haces, tú te das cuenta que es Dios. El domingo llego a predicar a Costa Rica, ahí en la iglesia en la mañana, y vi la iglesia llena, hermano. La iglesia enorme. Y el apóstol me decía, la iglesia está recibiendo un diseño distinto, me decía, de lo profético. De lo que Dios nos ha venido hablando
el Señor a través de sus vidas está trayendo algo distinto. Y cada vez que me hablaba yo me sentía más insignificante. Yo decía, ¿cómo respondo a esto? Qué lindo tener ese pensamiento. Y no tener un pensamiento así, aquí vengo yo, aquí vengo yo. No. Yo le decía al Señor, ¿cómo respondo a esto? ¿Cómo le dijo el Señor a Pablo? Bástate de mi gracia. Y yo vengo entrando ahí, ¿cierto? Entré en medio de la alabanza y veía a la gente, hermano mío. Dice, ¿yo cómo respondo a esto? Porque se generan expectativas. ¿Cómo respondo? Y ahí uno conversa con Dios. Aquí vas a tener que ayudarme. Porque no quiero que sea Alex el que hable. Y Dios nos dio 4 jornadas hermosas, bellas. Vi el poder de Dios, vi el amor de Dios. Pareciese que lo que está escrito es lo que menos entendemos y es lo que menos queremos. Pero cuando viene el dunamis sobre nuestra vida, se empieza a aclarar. ¿Por qué fallan? Porque no entienden las escrituras ni el dunamis. ¿Cómo va a ser esto? Dunamis. Qué interesante esto. Ay, deme 5 minutos, ya se fue la hora. Porque aún el Señor, siendo el verbo hecho carne, el Dios hecho humano, pudo haber interactuado con la humanidad en su función de Dios. Pero Pedro, mire la revelación que tiene, que aún el Señor Jesucristo, siendo el Dios hecho carne, necesitó este poder para poder hacer su trabajo en la tierra. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, y no solo con el Espíritu Santo, y con poder dunamis a Jesús de Nazaret, y cómo el Señor anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué revelación lo que nos dice Pedro al escribir esto. Que el mismo verbo hecho carne necesitó del dunamis. Y si nos ponemos al lado del Señor, ¿cómo quedamos? Del menos que la nada. Y si el Señor se sujetó humildemente diciendo, yo voy a cumplir tu tarea, Señor. Soy el verbo hecho carne, pero necesito el ungimiento del Espíritu Santo sobre mí. Y necesito el dunamis, el poder, para poder hacer la obra. Y si el Señor necesitó al Espíritu Santo y al poder, el dunamis, ¿cuánto más nosotros? Por eso era fácil. Demonio, sal fuera. Enfermedad, fuera. Un día dije, el Señor oraba para no orar. Porque no lo veo orando por los enfermos, veo ordenándoles a los enfermos. No le veo orando por los endemoniados, le veo ordenando a los demonios. Pero se apartaba por las madrugadas a orar. Para no orar al reprender, a sanar. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Sal fuera, tu fe. Y para eso, ¿qué necesitó? El dunamis. Lo necesitamos. Porque ¿qué va a hacer si se manifiesta un demonio? Llama a su pastor. Y si su pastor está afuera, aguántate, quédate ahí hasta que llegue. Y dice que el dunamis sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Cuando hay dunamis, el enemigo huye, hermano. Cuando hay dunamis, el enemigo huye, que el Señor lo reprenda. Por eso necesitamos una iglesia impactada, ungida, derramada con este poder que viene de lo alto, para que hayan milagros, para que hayan prodigios, primero en nuestra vida, transformaciones, cambios, cosas reales. Por eso esa mujer que toca el borde del manto del Señor y fue completamente sana, dice que el Señor conoció, hermano, que
en sí mismo y conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el dunamis que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Sabe lo que había pasado? Había una mujer que por 12 años lo había gastado todo. Dice que tenía un buen pasar económico. Por 12 años lo invirtió esa economía en médicos que no le dieron solución. Ya con 12 años una persona se frustra, lo deja de intentar, como que acepta su condición. Ella no. Por ahí debió haber escuchado que Jesús sanaba y que había un poder en él para poder sanar, para liberar, para restaurar, para resucitar muertos, para sanar leprosos. Debió haber oído cómo se inclinó ella, esa mujer, figura de una iglesia también. Una iglesia que no se detiene y busca. Y cuando ve pasar al Señor, que el Señor no estaba interesado en sanarla a ella, porque si conocemos la historia, el Señor iba a la casa de Jairo. Es como que el Señor se pasee por acá para bendecir a otro, y esa mujer ve, y lo primero que hace esta mujer, profetiza. ¿Cuántos vinieron a la casa del profeta? Ya usted aprendió que se puede profetizar desde la voz de Dios, diciendo: así dice el Señor, o se puede profetizar trazando el futuro, trazando el futuro. Y fue la profecía que ocupó esta mujer. Trazó su futuro. Le habló a los próximos minutos, le habló a los próximos segundos y profetizó su futuro, porque dijo: si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser completamente sana. Luego que tiza, profetiza su futuro, caminó sobre esa profecía. La iglesia que profetiza, toca el borde del manto, y el Señor entiende, conoce que poder salieron de sus vestiduras. Poder salieron de sus vestiduras. Yo le pregunto a usted: ¿a qué viene a la iglesia? Porque me tocó turno, pastor. ¿A qué viene a la iglesia? Si no me llaman para retarme. ¿A qué viene a la casa del Señor? ¿Sabe lo que usted viene? A arrebatar el dunamis, a tocar el manto, porque hay un vestido que el Señor ocupa y lo sigue ocupando, y ese vestido es para gente que arrebata, que arrebata. Se me fue el tiempo, hermano. Sé que mañana es feriado, pero se me fue el tiempo. Lo voy a continuar el domingo, porque yo creo que el Señor sigue paseándose. Yo le di el siguiente ejemplo a usted. ¿Qué pasaría si el Señor se saliera de ese estado de invisibilidad, se haga visible, se parara aquí al frente, los mirara a cada uno de ustedes? Créame que usted tendría una reacción totalmente distinta. Muchos de ustedes gritarían, otros de la impresión se desmayarían, otros vendrían llorando, querer tocarlo. Y yo creo que es exactamente lo que ocurre cada día que nos reunimos. Pero el pueblo está muy acostumbrado a lo que ve, a lo que toca, y eso le impide creer de lo que puede estar pasando. Y yo creo que el Señor está aquí. Y no solamente está aquí para sanarte, no solamente aquí está para echarte fuera a los demonios. Por eso me gustó la administración del domingo, me gustó. Hay que desafiar al pueblo. No solamente está aquí para que venga y nos solucione un problema, sino que está aquí también para que tú entiendas el poder que Él tiene, también lo tienes tú. Yo creo que el Señor está. Hay un dunamis que se tiene que manifestar en la iglesia. Cada vez que usted venga a esta casa, porque vamos a hacer un sello. Vamos a hacer un sello. Cada vez que usted venga a esta casa, no venga solo por cantar, no venga solo por una palabra, que ha venido una palabra. No, usted viene por el Señor. Y si viene por el Señor, viene por una palabra, viene por alabanza, viene por el Señor. Y yo creo que mi Señor
sigue aquí, está aquí y quiere manifestar lo que tiene que manifestar. No quiero que fallen o reducir el margen de error, no conociendo las Escrituras. Para eso está la palabra y los discipulados, y qué bien que lo tenemos. Pero tampoco quiero que fallen ignorando que hay un poder de Dios. Eso nos diferencia de muchas agrupaciones que también crecen con una buena administración, que también se multiplican con una buena administración. Las sectas crecen cada día por una buena administración. No significa que esté el poder de Dios. Pero a nosotros se nos ha dado un poder para que ocurran milagros, para que ocurran cosas sobrenaturales, pero también no para que te solucionen el problema, sino para que venga un entendimiento de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hay un poder, un dunamis, que revela la agenda profética que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para muchos que ya la saben, hay un poder que te va a dar valentía, te va a dar coraje, te va a dar la capacidad y te va a dar la fuerza para poder aceptar la agenda que Dios tiene para tu vida. Y yo en este día quiero orar por usted. Así que le voy a pedir, por favor, que se pueda poner en pie. Si tiene que hacer y está pensando en el tiempo, lo entiendo. Si hay algún, puede retirarse. Está despedido. Con bendición. Si quiere pasar al altar para que ore por usted, venga aquí al altar. Porque quiero sellar esta palabra orando por su vida. Oh, tarrabakende rebequia laya babarabasokoa. Hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto prodigios, y quizás muchos de mis hermanos hoy estén así. Pero tú me hablaste, Señor, que el dunamis, el poder no solamente está para hacer milagros, ni para hacer prodigios. Milagros que después que se hacen, muchos ni siquiera se acuerdan de ti, Señor. Como aquellos 9 leprosos que ni siquiera vinieron a darte la gloria. Muchos andan detrás de los milagros, y yo entiendo porque hay un poder para hacerlo. Quizás muchos hacen filas para ir detrás de una liberación, y entiendo porque tú sigues liberando. Pero veo poca gente queriendo escuchar tu voz para que le manifiestes la agenda que tú tienes para ellos. Yo te ruego, Dios, conforme a lo que me has hablado. Por eso volví a predicar este mensaje, Señor, que lo prediqué hace unos meses o años atrás. Porque tú me dijiste, Señor, que venía un dunamis que va a revelar tu voz, va a revelar la agenda profética que tienes para con tu pueblo, desde el pequeño al mayor, Señor. Desde el pequeño al mayor, tu voz, Señor, un dunamis que destapará los oídos, que traerá un discernimiento, que abrirá el entendimiento, un dunamis, que abrirá el entendimiento para aquellos que realmente quieren hacer tu voluntad, Señor. Tú me has amonestado en esto, Señor. Tú me has inquietado en esto, Señor. Has puesto carga en mi corazón referente a esto, Señor. Para poder guiar, Señor, a un pueblo de la mejor manera. Quizás muchos de los que estamos acá un día supimos lo que tú querías y tuvimos miedo, Señor. Tuvimos temores. Vinieron las inseguridades.
pero eres un vientre, dice el Señor. Eres un vientre para manifestar lo que yo tengo para esta tierra, dice Dios. El poder del Altísimo sigue cubriendo con su sombra para hacer nacer la voz de Dios, para hacer nacer el plan de Dios. Dios te trajo con propósitos a esta tierra, y aunque en la primera etapa te equivocaste y necesitaste de Él para redimirte, el Señor te entregó una nueva vida para que le conozcas a Él y conozcas el plan que Él tiene para contigo. Siéntete amada, siéntete escogida, siéntete amado y siéntete escogido. Que los errores de la antigua vida no vengan a repercutir en tu falta de fe, en tu inseguridad, en tus miedos, en tus temores, sino que reciben esta hora. Reciben esta hora. Padre, yo vengo rogando, Señor, lo que tú me has mostrado, lo que me has hablado, Señor, vengo rogando que empiezan a haber cambios tremendos en la vida de muchos, aún en la mía, Señor. Cambios tremendos, Señor mío, porque tu voz está empezando a sonar y el poder del Altísimo sigue cubriendo con su sombra, y van a empezar a mostrarse cambio, Dios. De lo que huíamos, Señor, de lo que arrancábamos, muchos van a empezar a aceptar, a entender que ya no pueden arrancar más, que ya no pueden huir más, que ya dejen de batallar con el espíritu de inferioridad, que ya dejen de batallar con el espíritu de rechazo, que ya empiecen que dejen de batallar con aquello, Señor, de inferioridad. Y yo te ruego que en esta noche, una noche tan bella, Dios, tú vengas sobre tu pueblo en esta hora. Puede levantar sus manos. Profetizo, Señor. Profetizo cambios de vida. Profetizo, Señor, cambio de vida. Trazo el destino de aquello que tú me has dado a pastorear, Señor. Trazo el destino, cambios de vida, Dios. Profetizo, trazo, Señor, que viene un tiempo de revelación donde tú se te vas a aparecer a ellos, Señor. Te vas a aparecer con voz, Señor. De alguna forma te vas a aparecer para que puedan entender y comprender el propósito por el cual están en esta tierra, están en esta casa, y por qué tú los pusiste ligado a nuestras vidas como sus pastores. Muchos ni siquiera lo entienden, ni siquiera logran ver el lazo. Ni siquiera logran ver el lazo de alimento, Señor. El lazo, Señor, de nutrición que están recibiendo, Dios, para la próxima temporada. Pero en este tiempo yo vengo profetizando, Dios, que aquello se verá, que aquello se mostrará, y eso traerá entendimiento, eso traerá, Señor, conocimiento. Y el poder del Altísimo sigue cubriendo con su sombra. Vengo desatando la boca de muchos que debieran estar profetizando y aún no lo hacen. Son escasos por miedo, por inferioridad, por inseguridad. Reprendo la inseguridad, reprendo los miedos. Porque fuiste llamada como una trompeta, iglesia amada, dice el Señor. Porque usaré tu voz como trompeta para convocar, pero también para traer anuncios. Vienen tiempos en donde se desata la voz profética en muchos, y vendrá el poder, el dunamis del Señor, habilitándote con fuerza, con valentía, con coraje.
reprendiendo tus miedos, tus inseguridades. Estarás en tu cámara más secreta, en el cuarto más secreto, y te ocupará Dios tu voz para oración de muchos. Vienen tiempos como el varón macedonio, trayendo a la mente, a los sueños, a las visiones, para que tú puedas orar. Vengo marcando un tiempo sobrenatural mayor sobre esta casa. Padre, desde este día, Señor. Desde este día 14 de agosto, 14 número de testimonio, profetizo, Señor, que entramos en una atmósfera sobrenatural, de prodigio, de milagro, de señales, de maravillas, de revelación, de visiones, donde se destapan los oídos espirituales, los ojos espirituales, el olfato espiritual. Todo se desata, se destapa. En lo que no creías, hallarás fe. En lo que no creías hallarás fe. Viene un tiempo de remisión, dice el Señor, para que algunos sean liberados de la culpa, de las acusaciones, de los errores del pasado. Viene un tiempo de remisión para ti, dice el Señor, porque esa culpa te tiene como un grillete encadenado a tus pies y arrastras tu pasado. En este día yo vengo liberándote, dice el Señor. Vengo redimiendo la culpa, la acusación que atormenta tu mente, que te hace pensar y preguntarte cómo lo pude haber hecho, si estás aquí. Dios te redime y te entra en un nuevo tiempo. El Señor sigue pasando. Y ese vestido sigue desatando poder. Aférrate a Él, profetiza y dile: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Háblale a tu futuro, háblale a los días que vienen, háblale a los meses que vienen, háblale a los años que vienen, porque no será tu capacidad en la que Él está desatando en esta hora. Abre tus ojos para ver. Hay lazos que Dios está estableciendo. Para que te aferres a Él. Será normal los testimonios de milagros en las calles. Será normal los testimonios de milagros en los hogares. Será normal los testimonios de milagros en todo lugar. Será normal. No será asombro. No debe ser asombro. Viene un tiempo de crecimiento ministerial para muchos. Para muchos. Donde el Dunamis hará traer capacidades divinas. Para que caminen en el ministerio, en la obra que yo le estoy señalando. Tiempos nuevos, dice Dios.
Levanta tus manos un momento. Se va el miedo, se va el temor, se van las dudas, se van las inseguridades. Recibe, 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 recibe de parte de Dios. Es Él el que te toca, es Él el que te toca. Recibe en esta hora de parte de Dios, créelo, es tuya, la promesa es tuya. Si te trajo a este camino, si te trajo a esta casa, hay promesas de Dios, hay un trazado profético sobre ti, hay líneas que el Señor ha hablado, hay líneas que Dios ha escrito. Te conecto con aquel. Te conecto con esa voz como tu pastor en esta tierra. Te conecto con esa voz, te conecto, te uno a esa voz, como Elí conectó a Samuel con la voz, como Elí conectó a Samuel con la voz. Te conecto en esta hora con esa voz profética, con esa voz profética que Dios tiene para tu vida. Aún no hemos visto lo que Dios quiere que veamos en su plenitud. No hemos experimentado lo que Dios quiere que experimentemos en plenitud. Y muchas veces la incredulidad no deja que Dios actúe. Por eso Él no pudo hacer milagros en Nazaret, ni se manifestó el Dunamí, porque Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pero no será así en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tus hijos. Padre mío, sello este tiempo, sello este tiempo, sello este tiempo, sello este tiempo, sello este tiempo. Padre, sello este tiempo, 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 Dios. Sello esta palabra, Dios, en el corazón de tu pueblo, y no vengan las aves, ni los pedregales, ni los espinos queriendo ahogarla. Sello este tiempo, Dios. Está comenzando un engranaje tan hermoso. Se está uniendo el piñón con su piñón. Está uniéndose el engranaje con el engranaje. Así me muestra el Señor. Veo cómo se empiezan a engranar las piezas y empieza a funcionar todo como un armazón de un reloj. Un tiempo nuevo, dice el Señor. Se empiezan a engranar uno con el otro. Aquí acá vienen tiempos donde vamos a ver cosas que no habíamos visto.